Hola, bienvenidos de nuevo a este curso en el que estamos comenzando un nuevo tema. Es la quinta parte de lo que es el temario, que se llama partículas idénticas. Algo que va a jugar un papel central aquí es la idea del spin. Sin embargo, de momento vamos a omitirlo en lo que vamos a pensar enseguida, ¿no? Ya en las próximas sí tomará un papel central. Sin embargo, aquí lo que nos referimos es que existe una sola función de onda. Vamos a pensar en el caso de dos partículas, sean idénticas o no. Es decir, comenzamos pensando en esto, de manera que la función de onda está caracterizada por la posición de una partícula, por la posición de otra partícula y el tiempo. Una sola función de onda que satisface lo que es la ecuación de Schrödinger en general. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos cierta probabilidad de encontrar partícula 1 en posición 1, partícula 2 en posición 2, dado por lo que es la densidad de probabilidad, ¿no? Que sabemos que va a ser así, pero en este caso lo que vamos a tener es lo que es el diferencial en las tres dimensiones correspondiente a R1, así es que lo vamos a poner así, y lo que es correspondiente a la partícula 2. De manera que al integrar sobre ambas clases de coordenada, es decir, R1 va a tener sus coordenadas x1, x2 o x, vamos a llamarle x1, y1 y z1. Y de manera similar para la partícula 2. Entonces, de manera directa, lo que es la ecuación de Schrödinger, correspondiente obviamente a un hamiltoniano no relativista, como hemos estado manejando muchas veces, va a tomar la forma que conocemos en términos de p cuadrada, nada más que en este caso va a ser p1 al cuadrado sobre 2m1 más p2 al cuadrado sobre 2m2 más el potencial. Esa es la forma que va a tomar el hamiltoniano. Y además, si lo que tenemos es que el potencial no depende del tiempo, obviamente lo que vamos a tener es, como usualmente lo habíamos dicho antes, esta función de onda que depende tanto de R, en este caso de las dos R de las partículas, y del tiempo, se va a poder dividir en algo que es una función de onda estacionaria que solo depende de la posición de las dos partículas, y por una función, estoy llamando aquí por una función que solo depende del tiempo. Con solución, ya conocemos por separación de variables, eso ya lo hicimos antes, E a la menos I, E, que es la energía total del sistema, sobre H barra multiplicado por el tiempo. Entonces, lo que tenemos es que dada esa división, se cumple lo que es la ecuación de Schrödinger estacionaria, y vas a tomar simplemente la forma menos h barra cuadrada entre 2m1, y aquí vamos a poner este operador laplaciano correspondiente solo a las coordenadas de la partícula 1 y un término similar pero para la parte de la partícula 2, y esto más un potencial que en este caso estamos diciendo que solo depende en general de R1 y de R2, y todo esto actuando sobre la función que solo depende de R1 y de R2. Así es como se separó, y esto es igual a esa energía total que dijimos, dado eso, multiplicado por la misma phi. Entonces esta sería la ecuación de Schrödinger correspondiente a el caso. Esta es la ecuación de Schrödinger estacionaria, obviamente. Y vamos a ver, en realidad son muy pocos casos los que tenemos en los que se puede dividir o factorizar de manera completa esto. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de que
es separable, por ejemplo, para pocos casos, vamos a decirlo así. Uno de los ejemplos es que sea simplemente partículas que estén sujetas a un potencial, cada una de ellas, independiente, y que no haya interacción entre ellas. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos es que V de R1, R2, lo que tendríamos es que se podría poner como el potencial que solo afecta a la partícula 1 más un potencial que solo afecta a la partícula 2. Un ejemplo que menciona en el libro es precisamente una partícula que puedas pensar que está atado a un resorte, pero que estén separadas y no estén unidos estos entre ellos, por ejemplo. Entonces esto que esté fijo, por ejemplo, eso es un ejemplo. Sería un potencial que no tiene nada que ver uno con el otro, y de manera que se separaron los potenciales de manera directa. En ese caso, obviamente, lo que estamos viendo, o lo que veríamos, es que podemos hacer la proposición de que phi de R1, R2 es igual, podemos llamarle phi A, que solo depende de R1, y phi B, que solo depende de R2. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos es que al hacer separación de variables, queda una parte que podemos asociar en uno de los lados con V de R1, y otra parte que podemos, y a la derecha quedaría una cosa que podemos asociar. La energía la podemos poner en cualquiera de los dos, porque a fin de cuentas en el método de separación de variables siempre hacemos la división de phi R1 y phi por R1 por... bueno, le estoy dando aquí el mismo nombre, pero en realidad esta es una función, la función en que se separó, ¿no? Siempre teníamos cuidado de llamarla de otra manera. Si quieren, llamarla aquí f y g, pero son dos tipos distintos de funciones. Entonces, lo que tenemos es, sin embargo, esto puede caracterizar obviamente lo que es la energía, el espectro de energías que va a tener esto, ¿no? La partícula 1. Y para lo otro, un espectro de energías que puede ser distinto, en particular, por ejemplo, la constante de acoplamiento de resorte o el tipo oscilador armónico que se esté visualizando ahí, tenga otro espectro de energías distinto. La situación es que, a fin de cuentas, después de hablar todo eso, se van a cumplir como dos ecuaciones de Schrödinger independientes, ¿no? Se va a estar esto más el potencial. Aquí sí podríamos decir A y B, precisamente para hacer el mismo tipo de división. El potencial al que está sujeto la partícula 1. Y esto sería phi A, obviamente, nada más para la partícula 1. Y esto sería EA por phi A, que son esos de eigenestados de energía, y algo similar para la partícula 2. Sobre M2, el laplaciano, pero actuando sobre la función correspondiente a la partícula B, de manera que están completamente separadas. EB, phi B, y a fin de cuentas lo que va a suceder es que vamos a tener algo donde la energía total, en el mismo método de separación de variables resulta, lo pueden ver de manera muy directa, es la suma de las dos energías. Por lo tanto, para un estado phi A, phi B, por ejemplo, entonces lo que vamos a tener es que podemos expresar la función de onda en general, que es R1, R2, T, como E a la menos I. Y recuerden que aquí la E es la suma de estas dos, entonces queda EA más EB para cierto eigenestado. Esto además va a poder tener su subíndice de tal forma sobre H barra multiplicado por T, y esto multiplicado por phi A, que pueden absorber las constantes de normalización necesarias, R1 por phi B de R2. Obviamente esto implica al mismo tiempo, como aquí puedes separar esta exponencial en dos exponenciales multiplicadas,
Entonces lo que puedes decir es que esto es una función por sí misma para la partícula 1 con cierto valor de energía. Aquí ni siquiera estamos nombrándolo todavía, porque en realidad aquí tendrías tal vez que poner un índice n1 y un índice n2. Sin embargo, son dos funciones distintas. Y el detalle, aquí como ocurría en el caso del... perdón, estas ambas dependen del tiempo, ¿no? Eso es a lo que nos referimos aquí. Entonces este depende del tiempo y aquí también depende del tiempo. Entonces se separaron por completo. Sin embargo, así como ocurría en el caso del spin, también aquí podemos tener casos en que si tienes algo que soluciona la ecuación de Schrödinger, puedes hacer el ordenamiento que hacíamos siempre, ahora sí asignarle un número. Y así como en aquel caso habíamos hablado de que, en el caso de spin, habíamos hablado que un estado que tuviera, nada más recordando, que tuviera algo como alfa más beta con spin up, spin down para las partículas 1 y 2 de manera respectiva, gamma, spin down, spin up, más delta, spin down, por ejemplo, dijimos que en general esto no podía factorizarse en forma de producto tensorial de dos estados. Acá a la izquierda también sucede lo mismo o algo similar. En particular, de hecho, nombramos algunos estados. Uno de ellos tomaba la forma, por ejemplo, este que estuvimos hablando en el tema de entanglement o de entrelazamiento cuántico. Y aquí también puede suceder. Es decir, aquí también puedes tener cosas en las que algo actúe, que algo sea una eigenfunción y tengas dos distintas eigenfunciones. Es decir, por ejemplo, un caso podría ser que pusiéramos phi r1 r2t y que tengas cierto factor que ya sabemos que está asociado con la cierta amplitud que está relacionado con la probabilidad, y digamos que para la partícula 1 lo encontramos en el primer eigenestado correspondiente a ella, y la partícula algún estado como esto, ¿no? 2 lo encontramos con otro valor posible en su serie de funciones de tipo solución de funciones más beta psi 1, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, psi 2 que sea para la partícula 1 y un psi 5 que sea para la partícula 2. Como estos son soluciones a la ecuación de Schrödinger por sí mismo, acuérdense que esto en realidad correspondía a que pusieras aquí el phi, a que te fueras a una sola eigenfunción para partícula A, al asociarlo con esto, y en otro para la partícula B. Soluciones a la ecuación de Schrödinger ya en general, ¿no? Entonces lo que tenemos es que, aunque esto pareciera que todavía tiene de alguna forma las partículas como separadas, eso no es verdad, porque aquí lo que está diciendo es que, digamos que haces una medición en la energía de la partícula 1, estamos con los eigenestados de energía, y te encuentras que su eigenvalor fue E2. Entonces automáticamente, si phi 1 correspondía, le voy a poner aquí una flecha que no tiene mucho sentido, o sea, es decir, el valor de la energía que medimos, si E de la partícula 1 llega a ser E2, entonces no está en este estado, está justamente en este estado. Por lo tanto, automáticamente, sin necesidad de que tengamos información, recuerden que también hablamos de eso en el tema de entanglement, automáticamente el estado de la partícula, entonces la energía de la partícula 2, automáticamente sabemos que va a ser el estado 5 de energía en ese ordenamiento que hayamos escogido para ella. Es decir, esto en realidad es un estado de entrelazamiento también.
Y en general te puedes encontrar ese tipo de estados. Bueno, ahora pasamos a otro caso que también torna a ser separable y vamos a verlo pues vamos a tratar de ser un poco breves. El otro caso es que el caso de potencial radial. Hace un momento dijimos que los potenciales se separan de manera que no interactúen entre ellas. Ahora vamos a pensar que existe un potencial radial, de manera que sí puedan interactuar entre ellas. Y hay dos posibilidades aquí mismo. Que en este potencial radial solo interactúen entre ellas. Ese es el caso que vamos a tratar. Esto, por ejemplo, vamos a ver la generalización de la ecuación de Schrödinger o de cómo lo hubiéramos tratado en esos términos, ¿no? O puede ser que también tengamos fuerzas externas o en este caso nada más potenciales externos. Y por ejemplo lo que sucede, un ejemplo que también menciona en el libro es en el que no interactúen entre ellas, puede ser dos electrones en el átomo de helio. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que vas a tener términos que tienen que ver con que tienes dos protones en el núcleo, aparte de los neutrones, tienes tus dos electrones en esta visión que tenemos usual como clásica, nada más para mencionarlo. Y el caso es que hay un potencial de interacción entre protones y electrón y protones y el otro electrón, y además el potencial que tiene que ver con la repulsión entre esos dos electrones. Ese caso no lo vamos a tratar, pero se usa en varios contextos hacer esa división, en particular, por ejemplo, en general, en las aproximaciones, por ejemplo, de Bohr-Oppenheimer, hay que tomar en cuenta que esos términos posiblemente existían o que vayan a ser importantes en algún momento, ¿no? Al encontrar lo que son los estados vibracionales de moléculas, por ejemplo. Pero por ahora vamos a ver nada más este caso más sencillo, en el que tenemos un potencial radial que solo interactúa entre ellas, de manera que el potencial sea justamente un potencial de la magnitud entre R1 y R2, tal como es el caso del potencial de Coulomb, que justamente es el que tenemos en la ecuación de Schrödinger, ¿no? Entonces en este caso lo que es apto, tal como en mecánica clásica, es apto definir una variable, favorecer lo que son R1 y R2, este sistema de coordenadas que en realidad son 6, 3 para la partícula 1, 3 para la partícula 2, favorecerlo hacia otras coordenadas que este tema lo deben tener muy reciente de mecánica clásica o muy presente, en lo que estas cantidades, es decir, estas 6 cantidades que aparecen aquí escalares, x, y, z para cada una de ellas, van a favorecerse por x, y, z para algo que es la posición del centro de masa y para x, y, z que tiene que ver con el vector de posición relativa. Entonces, ¿y cómo están definidos esto? R va a ser precisamente igual a R1 menos R2, mientras que R de posición del centro de masa, para este caso de dos partículas, va a ser M1R1 más M2R2 sobre M1 más M2, que a esto lo voy a estar llamando muchas veces M mayúscula, que es la masa total del sistema. Entonces, tomando en cuenta eso, bueno, también va a haber otras definiciones útiles, pero en un momento no lo vamos a encontrar seguramente. Entonces vamos a hacer la transformación, y aquí lo que vemos es cómo lo que necesitamos básicamente es conocer, como sabemos la ecuación de Schrödinger es justo lo que mencionamos allá arriba, todo esto completo. De hecho lo voy a copiar y lo vamos a poner ahorita en un momento más abajo, ¿no? Pero básicamente necesitamos lo que es el laplaciano para la partícula 1, para las coordenadas de la partícula 1, y
el laplaciano para la partícula 2. Entonces, vamos a mencionarlo por aquí. Decíamos que vamos a hacer el cálculo de esto. Y como paso intermedio vamos a calcular qué son justamente esos laplacianos en términos de las nuevas coordenadas que estamos definiendo. Entonces lo que tenemos es que para... aquí vamos a hacer nada más derivaciones que ya también se hacen en mecánica clásica. Por ejemplo, de aquí tenemos que M1 R1M más M2 R2. Recuerden que M es la suma de estos dos. Entonces decíamos M1 R1 más M2 R2 sobre M es igual a la posición del centro de masa. Entonces lo único que vamos a hacer aquí, voy a reexpresar esto. Y aquí en este primer término le voy a sumar M2 R1. De tal forma que queda como M1 más M2 R1 sobre M. Y por la derecha quedaría más M1, perdón, aquí era, todavía quedaba M2 R2 sobre M. Pero agregamos un término que es M2 R1. Entonces aquí va M2 sobre M, obviamente, ¿verdad? Entonces esto lo voy a asociar aquí y va a quedar como menos M2. Aquí era R2. Hice aquí mal las cosas. Entonces aquí era M2 R2 y lo que hicimos fue la resta de M2 R1. Y esto es igual a R. Este término y este término son exactamente lo mismo. Perdón. Este término y el término que resulta de M2 por R1. Es decir, estamos agregando un 0, pero aquí ocurre esta cancelación, de manera que podemos decir, recuerden que entonces aquí lo que estamos haciendo es factorizar M2 negativo por R simplemente, ¿no? Lo que está ahí arriba. Entonces esto sería M2 por R negativo. ¿Por qué? Porque la definición de R es R1 menos R2. Y sin embargo, aquí podemos definir lo que es la masa reducida. La masa reducida es definida como M1 por M2 sobre la M total. Y como aquí quedó M2 sobre M, simplemente queda esto como, al final de cuentas, queda R1 es igual a R. Recuerden que este está negativo, va a pasar sumando. Y M2 sobre M es justamente mu sobre M1. Entonces esto es mu sobre M1 por R. Si hacemos algo similar, en lugar de completar en este término, más bien hubiéramos completado para este, lo que hubiéramos tenido es que hacer sumarle M1 a R2 y por lo tanto acá iba a aparecer como una resta. Y eso lo que va a aparecer factorizado M1, pero con una resta de R1 menos R2, lo que lo hace positivo, y al pasar a la derecha pasa negativo. Entonces después de todo ese habladero, lo que vamos a ver, lo que veríamos es que esto también es R, pero aquí es menos mu sobre M2R, de manera, pues por simetría tiene sentido, ¿no? Entonces esto lo podemos usar en realidad porque si se fijan, lo que es el gradiente o el que genera lo que es el laplaciano, en realidad este operador para la partícula 1, es decir, las coordenadas, por ejemplo, la parcial con respecto a x1 por y más la parcial con respecto a y1 por j más la parcial con respecto a z1 por k. Este operador lo podemos ver que tiene componentes parcial, le voy a llamar así, parcial con respecto a R1. En realidad me estoy refiriendo aquí que sus componentes son x1, y1 y z1, cualquiera de ellas, ¿no? Es una notación para decir lo mismo. También esto lo usamos algunas veces en mecánica clásica, de hecho, en algunas derivaciones. Aquí podemos utilizar la regla de la cadena. Como ahora estamos convirtiendo en términos las otras variables, sería la parcial de R con respecto a R1. Y aquí sería parcial con respecto a R, lo que está indicando
que esto es válido para la coordenada X, para la Y y para la Z, ¿no? En este caso aparece esa división. Y aquí sería la parcial de R, el vector de posición relativa, con respecto a R1, parcial con respecto a R. Si se fijan, entonces lo que va a ocurrir es que esto es igual, o sea, las componentes de este son estas, esto es igual a que pusiéramos la parcial de R con respecto a R1. Lo podemos tomar directamente de la definición de R, ¿no? Es decir, esta la tomamos de aquí. La parcial con respecto a R1 podría aparecer de aquí, sería M1 sobre M. Entonces esto sería igual a M1 sobre M mayúscula, parcial con respecto a R. Y la parcial de R con respecto a R1, recuerden que R simplemente es R1 menos R2. Entonces nos queda un 1. Y aquí sería parcial con respecto a R. O lo que es lo mismo, como aquí puedo multiplicar arriba y abajo por M2. Entonces, y M1, M2 sobre M es igual a mu. La masa reducida quedaría como mu sobre M2, parcial con respecto a R, más la parcial con respecto a R. Eso fue lo que fue el operador gradiente. Mientras que si hacemos algo similar para el caso de con respecto a R2, aquí va a quedar muy similar, nada más que va a ser mu sobre M1, obviamente, porque R ahora estamos derivando con respecto a R2, en el caso del gradiente con subíndice 2, mientras que aquí hay un cambio de signo. Entonces, ya con esto nos quedamos con la idea, además, de que cuando tiene subíndice 2, esto va a tomar la forma de mu sobre M2 parcial con respecto a R en sus componentes, perdón, sobre M1 decíamos, ya dijimos que nada más le cambiamos el índice aquí, pero que en el con respecto de la parcial de R con respecto a R2 nos otorga ahí sí un signo negativo, ¿verdad? Entonces aquí va a ser menos la parcial con respecto a R. Obviamente esto ya en términos de gradientes, lo que significa es que el gradiente 1 que estamos mencionando va a ser igual a mu sobre M2. Acuérdense que estos solo son las componentes y aquí le tendríamos que llamar el gradiente con respecto a las coordenadas del centro de masa. Y aquí más el gradiente con respecto a el vector de posición relativa. Y de manera similar, este sería mu sobre M1, el gradiente con respecto al centro de masa, menos el gradiente con respecto al vector de posición relativa. Entonces, nada más recordando esto, fíjense nada más cómo cambia el índice, ¿no? De 1 cambia al 2. Y por lo tanto, la relación que queremos aquí, o la sustitución que vamos a hacer aquí, se va a convertir, vamos a factorizar simplemente menos h barra sobre 2 para estos dos primeros términos, obviamente nada más, y aquí va a quedar como 1 sobre M1 y que multiplica al primer operador que dijimos que era mu sobre M2 gradiente con respecto a R más gradiente con respecto al vector de posición relativa, y esto actuando ya en la forma de un laplaciano, es decir, producto en la forma de operador laplaciano. Y después, para el otro término, sería más 1 sobre M2. Y recuerde que la forma de este operador va a ser mu sobre M1, gradiente con respecto a las coordenadas del centro de masa, más menos, en este caso había un cambio de signo, el gradiente con respecto al vector de posición relativa. Y esto actuando sobre phi, mientras que los demás términos se mantuvieron intactos, v phi y f phi en particular.
Si nos fijamos a la manera de actuar estos operadores, los términos cruzados se van a ir porque va a ocurrir algo como M1, M2 en ambos casos. El término cruzado uno es positivo, el otro es negativo y se dan precisamente en el mismo orden, ¿no? Por lo tanto, solamente nos van a quedar los cuadrados. Y aquí nos fijamos, bueno, vamos a factorizarlo ya de una vez. O vamos a dejarlo más bien como teníamos, pero nos damos cuenta que solamente sobreviven los cuadrados. Y lo que nos fijamos es que este va a quedar como mu cuadrada y m2 al cuadrado, pero por m1. Y aquí quedó mu cuadrada por m1 al cuadrado ahora. Sin embargo, el factor m1, m2 aparece en ambos lugares, entonces vamos a factorizarlo y dejamos como mu entre m1, m2, que multiplica, lo que restó aquí fue 1 sobre m2 y en el otro lugar un 1 sobre m1. Y esto por este de aquí. Y por otro lado ocurre algo similar para el caso de manera más simple para este operador laplaciano que queda al hacer ya los productos, y quedaría 1 sobre m1 más 1 sobre m2 porque fue aplicado dos veces, operador al cuadrado si quieren verlo así, y esto actuando sobre phi sigue siendo lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta de que cuando hacemos la factorización, la fracción aquí que corresponde, esto es m1, m2. Perdón, aquí era esto, me está faltando, esto es mu cuadrada, ¿verdad? Porque habíamos dicho que era mu cuadrada en ambos casos. Entonces, aquí sería m1 más m2 sobre m2, m1. Entonces eso sería simplemente 1 sobre mu. Eso va a cancelarle el cuadrado a esto. Y nos damos cuenta además de que el resultado, que es mu entre m1, m2, ya se le quitó el cuadrado gracias a que se canceló con esto. Y quedó todavía por m, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué razón? Porque decíamos que era m1, no, era la definición de eso. Así fue la cancelación. Entonces, lo que vemos es que este mu además está definido como m1, m2 sobre la masa total. Por lo tanto, se va a cancelar a m1, m2 y el resultado final para esta parte sería simplemente que nos quedó esta expresión de la siguiente forma, ¿no? Nada más recuerden que aquí lo que quedó es justamente mu, la masa reducida, ¿no? Porque aquí sería m1, m2 y acá arriba m1 más m2. Sería 1 sobre la masa reducida. Mientras que acá quedó simplemente la masa total. Y este sería puesto así, actuando sobre phi todo, obviamente. Esto ya lo voy a expresar así, menos h barra cuadrada sobre 2 mu. Ese fue el resultado de este pedazo. Y el laplaciano con respecto a estas coordenadas del vector de posición relativa más v, todo aplicado sobre phi. Este operador sería phi. Y esta es la ecuación de Schrödinger estacionaria. Entonces vemos que ocurre exactamente lo mismo que en mecánica clásica. Tal vez podría ser obvio el resultado en cuestión. Podríamos haber hecho todo esto en términos de p, por ejemplo, ¿no? Es decir, llamarle a esto p1, p cuadrada, después hablar del p del centro de masa y del p relacionado con el vector de posición relativa. Sea como lo planteen, la situación es que este v solamente depende de r. Entonces lo que podemos expresar ahí de manera más explícita, este sería más un v que solo depende de r. Entonces de nuevo tenemos algo que toda esta parte, tenemos que la ecuación ya se volvió separable directamente. ¿Por qué razón? Aquí se lo voy a expresar así, miren. Este phi que depende de R1 y de R2
que en realidad es la misma phi que cambió ahora en términos de dos tipos de coordenadas distintos o de dos tripletes de coordenadas distintos, podemos separarlo en una función que depende de r por otra función que depende de r mayúscula. Al hacer eso, simplemente nos encontraríamos que cada uno va a satisfacer su tipo de ecuación de Schrödinger. Es decir, ya no vamos a hacer todo el habladero de separación de variables, pero esto lo insertas aquí, lo insertas acá, te das cuenta de que hay una parte que tiene nada más que ver con r, otra que tiene que ver con r minúscula, otra que tiene que ver con r mayúscula. Los pones de un lado de la igualdad, uno y del otro, te das cuenta de que eso es igual a una constante, la constante adecuada, pues cada uno lo puedes asociar con energía, excepto tal vez por una resta de este, pero es irrelevante porque al final lo que te das cuenta es que definiendo que la energía total sea justamente una correspondiente a lo del centro de masa más otra correspondiente a lo del vector de posición relativa, ambas tenemos como dos ecuaciones de Schrödinger desacopladas precisamente, y esto sería el R que nombramos, no phi, sería más bien, decíamos, el G de R, y esto tendría que ser igual a R por G, es decir, esta es la ecuación de eigenvalor, mientras que para el caso del vector de posición relativa tendrías la masa reducida y tendrías esto, ¿no? Actando sobre F más el potencial, que solo depende de R precisamente, multiplicado por F. Esto es igual a un ER multiplicado por F. Entonces son dos ecuaciones de Schrödinger. Este es como de partícula libre, es decir, también aquí está consistente con lo de mecánica clásica, de que dividimos un problema en algo que tiene que ver con el vector de posición relativa, mientras que el centro de masa, al no ser sujeto a fuerzas externas, que esa fue la parte que planteamos inicialmente, va a tener que ver como que si obtuviéramos la solución para una partícula libre. Sin embargo, la energía total sí tiene que ver con eso, obviamente, porque en principio puede estar moviéndose, ¿no? Es decir, esto es un estado, o sea, en estados de momento, tal como vimos en el caso de una dimensión, son como eigenestados de la energía también, ¿no? Y bueno, ya por último, podría mencionar nada más que en realidad sí hubiera sido una forma más correcta de tratar el problema del átomo de hidrógeno, porque antes lo que dijimos es que el protón se iba a mantener como fijo y de manera que generara el potencial central. La realidad es que estuvimos tratando todo el tiempo con esto y las correcciones son pequeñas, aunque sí sean discernibles, ¿no? Básicamente para los valores aproximados que obtuvimos muchas veces se mantienen inalterados, pero eso es porque tomamos pocas cifras significativas. Por ejemplo, el caso de mu, que está definido como ejemplo para el átomo de hidrógeno, mu va a estar definido como masa del protón por masa del electrón entre la masa del protón más la masa del electrón. Entonces en este caso podemos poner todo en términos de, voy a pasar dividiendo lo voy a pasar hacia abajo, quedaría 1 más la masa del electrón entre la masa del protón. Como esta cantidad es más o menos masa del electrón, esto es más o menos 1 sobre 1837, pues sería 1 más, voy a poner así la igualdad exacta, y sería 1 más 1 entre 1837. Lo que quiere decir es que es bastante aproximado a la masa del electrón. La masa total del sistema también, obviamente aquí sería m del protón más la masa del electrón sobre la masa, simplemente eso, ¿no? Entonces esto podríamos decir que es bastante aproximado a la masa del protón, dado que esto es 1 sobre 1837 veces la masa del protón. El centro de masa, todo. Lo que sí, hay algún ejercicio en el libro en el que les pide que vean cuál es la diferencia hacia dónde se mueven los niveles de energía, por ejemplo, o qué tanto porcentualmente. Por ejemplo, el R del centro de masa
se va a tornar en la masa del protón por R del protón más la masa del electrón por el R del electrón, sea donde se encuentre, entre la masa del protón o la masa del electrón. Obviamente la cantidad aquí, la diferencia generalmente va a ser que el centro de masa está muy tendiente a hacer esto, ¿no? Es decir, se va a aproximar bastante a lo que es la posición que tenga el protón, y lo puedes tomar como tu centro, como tu cero de coordenadas. Con esto nos quedamos por ahora. En la próxima ya estaremos hablando de spin y específicamente de la idea de partículas idénticas, porque hasta aquí lo que estuvimos hablando es, pensamos que estas dos son distinguibles y que de alguna forma podemos extraer información sobre ellas. La realidad es que en los sistemas, generalmente si tienes un bonche de electrones, todos los electrones son iguales. Si tienes un bonche de protones, puedes pensar que todos los protones son iguales, etcétera, ¿no? Entonces, sobre eso estaríamos hablando en la próxima.